¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta convocatoria que hace la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías dentro de las actividades culturales que hemos organizado para este Magno Vía Crucis, que no ha terminado, sino que continuará esta semana y que concluirá con la vuelta de las cofradías este próximo jueves. Era intención de la Junta de Gobierno que no todo se centrara sola y exclusivamente en un acto puntual, extenso y completo de salida de hermandades por nuestra ciudad, sino que hubiera también pues todo un compendio de actividades culturales. Estas actividades culturales se iniciaron la semana pasada, concretamente el día 11, con la presentación de dos exposiciones, una exposición que se ha hecho de arte urbano en la Ribera, otra en la sala del Cardenal Salazar de la Universidad de Córdoba, concretamente la Facultad de Filosofía y Letras. Y después también, por si a alguno le interesa, en la página web de la agrupación se ofrecen unos recorridos culturales donde se ha podido y se va a poder asociar lo que es los recorridos de nuestras cofradías por el casco histórico y esa historia que las hermandades han ido aportando por la historia, a lo largo de su historia. Además de ello, bueno, pues hoy tenemos la convocatoria es para esta ponencia que la va a desarrollar doña Carmen Jiménez Salcedo. Concretamente ella es profesora, bueno, ya nos lo presentará Rosa, pero lo importante es el tema es el proceso contra Jesús. Entendíamos que dentro del contexto del Magno Vía Crucis podría ser interesante este aspecto. Bueno, invitaros también mañana, que al final lo diré, a otra ponencia de otro tema completamente distinto. Daros las gracias especialmente también a ti, Marta León, por acompañarnos. Ella es concejala del partido Vox, y a todos los presentes, hermanos mayores que os veo aquí, miembros de Junta de Gobierno de otras hermandades, cofrades, miembros de Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías. Y bueno, en principio todos venimos con mucha ilusión, un tema que nos parece interesante, y le paso la palabra a Rosa. Gracias. Buenas tardes a todos, amigos y cofrades, sed bienvenidos. Y bueno, pues estamos aquí para escuchar a Carmen. Me complace presentarla. Ella es Carmen Jiménez Salcedo, es doctora en Derecho y profesora titular de la Universidad de Córdoba, de la asignatura de Derecho Romano. Voy a hacer una breve reseña de su currículum investigador, porque ella me ha recortado muchísimo, pero bueno, por no quitar tiempo tampoco de su exposición, que es lo que más nos interesa. Actualmente ella forma parte del equipo de investigación del proyecto Acciones e Interdictos Populares, que son delitos públicos, delitos privados y tutela del uso de las cosas públicas, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También es investigadora principal del proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía sobre instituciones públicas y privadas que garanticen los derechos y defensa de los ciudadanos en mediación y arbitraje, y en propuestas de reforma de la legislación andaluza sobre la base de la aportación del derecho administrativo romano. Es responsable del Grupo de Investigación Andaluz Derecho Administrativo Bético Romano. Ha tenido estancia en el extranjero, concretamente en Turín, Bolonia, Roma, Colonia, en Alemania, en México, y también ha publicado 3 monografías, 31 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, 18 capítulos de libros de su especialidad y un etcétera más que no vamos a quitar tiempo de su exposición. También ha desempeñado cargos de gestión en la universidad, entre ellos vicedecana y secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba desde 2000 a 2004 y defensora de la universidad también. También ha sido directora del Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas de la UCO.
Eso es a nivel académico. Y bueno, pues Carmen nos explicará a través de esta exposición profunda y jurídica el proceso judicial de Jesús, en tanto los procedimientos como las sentencias dentro de la legislación vigente en aquella época. Y bueno, pues Carmen personalmente tiene una vida religiosa y de fe que ha sido transmitida en su familia y en el colegio, y estoy segura que nos va a ofrecer una perspectiva única sobre este tema tan relevante para nuestra Semana Cultural y Cofrade. Y su conocimiento pues además nos va a permitir profundizar en la comprensión de los hechos que llevaron a Jesús a los tribunales, su sentencia y bueno, su posterior crucifixión, que ya sabemos. A través de esta conferencia, pues espero que todos podamos reflexionar sobre esta importancia que tiene la fe, la justicia y la compasión en nuestras vidas, ¿no? Pues bienvenida, Carmen, y estamos deseando escucharte. Buenas tardes, miembros de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, señor presidente, y todas y todos los que habéis tenido la deferencia de asistir a este acto. Mis palabras primeras no pueden ser otras que de agradecimiento sincero por la invitación que se me ha hecho para formar parte de esta serie de actos que se celebran con motivo del año jubilar de la Esperanza. Es un honor que valoro enormemente. Además, estos actos tienen como propósito conmemorar el 600 aniversario de la llegada a Occidente de un rezo tan solemne y de tanto recogimiento como el Vía Crucis, incorporado además como devoción a nuestra tradición por el beato Álvaro de Córdoba, patrono de las cofradías. Y bueno, estos actos revisten, por tanto, de una trascendencia cultural, histórica y espiritual, pues que me complace aún más compartir con todos ustedes. Permítanme, señor presidente, que concrete mi agradecimiento en la persona de mi querida amiga Rosa por su gestión, por su confianza y por su amable presentación. Miren, cada vez que me ofrecen la oportunidad de hablar de este tema, me asaltan dos sentimientos que en principio siento como opuestos. El primero es de alegría y el segundo es de respeto y de responsabilidad. Por lo que hace al primero, la explicación es muy sencilla. Yo soy una profesora de Derecho Romano y siempre es una alegría poder compartir pues, el fruto de nuestro estudio. Debo advertir, no obstante, que mi investigación, como ha anunciado Rosa en su presentación, pues no está enfocada al proceso judicial de Jesús, sino a otras cuestiones más mundanas, ¿no? Como la reconstrucción de instituciones públicas en Roma, ¿no? Que pueden ser aplicables a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, todo aquello que yo pueda aportar sobre el proceso de Jesús no es más que el fruto de mis lecturas, de ordenar las conclusiones que yo he sacado de la multiplicidad de estudios que se han vertido sobre este tema. Sí que es cierto que todo lo que he leído no es solo de historiadores, sino fundamentalmente de profesores de Derecho Romano, sobre todo doctrina italiana, que sí se ha interesado por este tema. Respecto al segundo sentimiento que tengo, el de respeto y de responsabilidad, pues para explicarlo hago mías las palabras de un gran maestro del derecho romano, Francesco Lucrezi, cuando dice que si ya de por sí es difícil para un historiógrafo mantener una postura de neutralidad o de indiferencia ante el hecho jurídico que estudia, más lo es aún cuando ese hecho es de los que están llamados a tocar la conciencia del investigador. Y es que no estamos ante un acontecimiento histórico-jurídico cualquiera, sino que estamos ante el hecho, bueno, pues que a pesar de que haya diversidad de opiniones,
pues es un hecho que cambia la historia de la humanidad y, en mi opinión, desborda además cualquier capacidad de llegar a comprenderlo en profundidad y de poder explicarlo bien, completamente, desde un punto de vista jurídico. Y ello por una razón muy simple, y es que todo el proceso judicial, desde el inicio, todo el proceso que lleva a Jesús a la cruz, está condicionado desde el principio por la propia conducta de él como imputado. Jesús mantiene una conducta consciente, voluntaria y absolutamente pasiva de indefensión, lo que a todas luces es una conducta procesal pues, atípica. El Evangelio de San Mateo 26:63, creo, sí, 26:63, resume muy bien el comportamiento de... Se ha ido, ¿no? Resume muy bien el comportamiento de Jesús con una frase, y es el enunciado: Jesús callaba. Y es que, a ver, que ese problema técnico. El directo. Y es que desde el principio Jesús no hace ejercicio alguno del derecho a su defensa, ni ante el Sanedrín, en el tribunal judío, ni ante Herodes, ni luego ante Pilato. Y claro, esta es una conducta pues, que con independencia de que tengas o no tengas fe, pues te sobrecoge y además te condiciona a la hora de tratar el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque llena el proceso de situaciones absolutamente excepcionales. Lo normal es que un imputado se defienda. De hecho, otro gran romanista, Pietro de Francisci, comenta que todos los estudiosos del derecho romano, tengan o no sentimientos religiosos que han tratado el tema, coinciden en inclinarse ante el comportamiento de Jesús durante todo el proceso y en el Calvario. Por otro lado, claro, ¿qué ocurre con este tema? Es un tema tan amplio sobre el que se ha vertido tanta doctrina, tanta opinión, desde tantos puntos de vista, que claro, yo me siento un poco ignorante, porque cuanto más estudio, más me doy cuenta de que menos sé. Por tanto, voy a intentar resumir desde un punto de vista romanístico, es decir, del derecho romano, del derecho aplicable y de lo que ocurría en aquel momento, en aquel contexto sociopolítico. Voy a intentar resumir cómo se sustanció todo el procedimiento, desde la detención de Jesús hasta el final. Otro dato importante que me gustaría señalar son las fuentes de conocimiento. Claro, es muy importante. ¿De dónde saco yo la información? Pues evidentemente de la doctrina que he leído, pero también me he dirigido directamente a fuentes históricas, bueno, pues de historiadores como el historiador judío-romano Flavio Josefo, filósofos como Filón de Alejandría, escritores como Plinio el Joven, Plinio el Viejo, Tácito, Dion Casio, Cornelio, es decir, he leído algunas de sus obras. ¿Qué debo decir al respecto? Pues que en todas estas obras históricas que he tenido la ocasión de leer, pues se descubre que dedican muy pocas líneas a la persona de Jesús. Esto se interpreta, según la doctrina mayoritaria, como que ni la vida de Jesús ni su persona, pues fueron o constituyeron un hecho histórico importante que mereciese de un tratamiento histórico detallado. Todas estas obras coinciden en tratar a Jesús de una manera pues, de pasada, de soslayo, como una anécdota, probablemente porque no lo tuvieron en consideración como un ideólogo de un programa político o como un jefe de una facción contra el poder de Roma, ni siquiera como una figura que se pudiera contraponer al emperador. ¿Qué ocurre? Que entonces, ¿qué fuentes tenemos para conocer el procedimiento? Pues claramente los evangelios. Luego existen muchos evangelios apócrifos, muchos escritos que se conservan en la Biblioteca Vaticana, pero los evangelios, de cuya historicidad nadie duda, están contextualizados en tiempo y lugar, pues son la fuente fundamental para conocer ese íter del desarrollo del procedimiento. Sin embargo, debo decir que tampoco los evangelios nos dan mucha, o sea, en sentido contrario, tampoco los evangelios nos dan muchos datos sobre el contexto sociopolítico, qué es lo que preocupaba al gobernador de la provincia en aquel momento, cuál es el contexto social
que existía, qué derecho se aplicaba, es decir, tampoco los evangelios nos iluminan sobre el derecho aplicable. Por tanto, me voy a referir, en primer lugar, yo creo que por orden, al contexto sociopolítico, para que situemos a Jesús y todo el proceso judicial en un momento histórico concreto. Roma, desde la antigüedad, se caracteriza por llevar a cabo una política en la que compatibiliza sus conquistas y sus batallas con una política de alianza. Es decir, conquista que hacía, pacto que celebraba con el territorio anexionado. Esto lleva como consecuencia una estructura administrativa pues que se traduce en distintas entidades locales como los municipios, las colonias y luego entidades de mayor enjundia como las provincias. Las provincias, en el contexto de Jesús, se dividían en dos tipos, provincias imperiales y provincias senatoriales. Las provincias senatoriales son aquellas que estaban pacificadas, que estaban ya romanizadas o en proceso de romanización, de tal manera que estaban gobernadas o controladas por el Senado y gobernadas por un procurador, por un gobernador provincial nombrado por el Senado. Mientras que las provincias imperiales, por su situación estratégica, porque estaban situadas en zonas fronterizas, en zonas problemáticas, porque el propio contexto en el que se vivía era de auténtica guerra civil, de la coexistencia de facciones enfrentadas, pues se llaman provincias sin pacificar y entonces directamente estaban controladas por el emperador de Roma, en el caso de cuando ocurre el procedimiento por Tiberio. Y directamente el gobernador de esa provincia estaba nombrado por el propio emperador, era un legatus, un legado del emperador. Tenía el mismo poder que el emperador en Roma, pero en la provincia. Una provincia senatorial es la Bética, nuestra Andalucía, una provincia problemática imperial sin pacificar era Judea. Judea en concreto, voy a hacer alusión al poder de los gobernadores provinciales. Sí. El gobernador provincial gozaba de un amplio poder político, militar y judicial. Solía recorrer todo el territorio de la provincia para administrar justicia en todos los conventus, que son como los distritos donde se administraba justicia. Y además estaba amparado por el imperium del princeps, del emperador, que le confería pues, de una gran libertad a la hora de llevar a cabo los procedimientos judiciales. Aparte, el gobernador provincial sentaba las bases del funcionamiento de la provincia en una ley que se llamaba la Lex Provinciae, en la que, esto sí es importante, solía respetarse siempre la tradición de cada pueblo y el derecho local, de tal manera que con la supervisión de Roma, digamos que se dejaba hacer. La provincia de Judea en concreto es conquistada por Pompeyo en el año 63 a.C. y en un intento de Roma de que se autogobernasen los judíos, por los que debo decir que Roma tenía una cierta animadversión, pues se restaura la monarquía y se nombra monarca al rey Herodes I el Grande, que es el rey de la matanza de los inocentes. Monarca pues era despótico, tirano, fue cruel y pues generó un descontento importante en la provincia. A su muerte el territorio se va a dividir en 3 distritos, uno de ellos es Galilea. Bueno, en 3 distritos lo divide Octavio Augusto, que fue el primer princeps, el primer emperador de Roma, lo divide en 3 regiones y cada una gobernada por un hijo de Herodes el Grande, Arquelao, Antipas y Herodes Filipo. Bueno, pues Herodes Antipas es el que va a gobernar en Galilea y en Perea. Y Galilea, ya saben todos ustedes, que es donde nace Jesús, por eso luego tiene un papel de intervención en el procedimiento.
Por otro lado, claro, era una sociedad teocrática. Esto es, el gobierno su ley, la ley que proponía para aplicar a la convivencia, regular la convivencia, era la ley sagrada, la ley judía. Y la más alta instancia desde un punto de vista político y judicial, sobre todo, era el colegio de sacerdotes, era el Sanedrín. Los sacerdotes eran nombrados por el propio gobernador de la provincia romano y los cambiaba asiduamente, pero en concreto con Jesús pues ocurrió que Caifás pues estuvo 18 años, pues probablemente porque Caifás y Anás, pues, que fueron los que más perduraron en el cargo, pues colaboraron con el poder de Roma. Por otro lado, la sociedad estaba muy dividida en distintos, digamos, grupos que eran sectarios. Ustedes sabrán que existían los fariseos, que estos hacían una interpretación de la Torá un poco libre, pensaban que existía la Torá escrita y una Torá de tradición oral, pues que interpretaban un poco a su manera. Creían en la resurrección, creían en la separación del cuerpo y el alma y, bueno, por no decir mucho más, dentro de la composición del Sanedrín tenían una gran representación. Luego, los saduceos hacían una interpretación en sentido totalmente literal de la Torá, no creían en la resurrección ni en el alma y ocupaban también un importante porcentaje de puestos en el Sanedrín. De hecho, Caifás y su suegro Anás eran saduceos. Los esenos era otro grupo social que interpretaban la Torá de una manera más íntima, también más libre, estaban alejados de los centros de poder, se alejaban de Jerusalén. Muchos historiadores los identifican con los autores de los rollos del Mal Muerto, que vivían en la zona meridional del Qumran, y bueno, tenían como costumbre, una cosa así más llamativa, como costumbre sumergirse en el río para purificar el cuerpo. De ahí que muchos digan que Juan el Bautista pertenecía a este grupo social de los esenos. Y luego estaban los celotes, que era un movimiento patriótico radical en contra del poder de Roma. Llevaron su fanatismo hasta tal extremo que justificaban la comisión de actos verdaderamente crueles, llegando a ser considerado el primer grupo terrorista de la historia. Pertenece a los celotes, Barrabás, al que quisieron liberar los judíos en vez de liberar a Jesús. Y por último, existía una gran masa de población llamados despectivamente por los propios judíos, por el propio Sanedrín, se refiere a ellos de manera despectiva como los sin tierra, los ignorantes, que son los agricultores, los artesanos, personas que en realidad son humildes, que se dedican a su trabajo, no se oponen al poder de Roma, interpretan la religión de una manera íntima, personal, sin gran alarde. Y bueno, esta gran masa, que son la mayoría, pues son los que parece que eran los que estaban más influenciados por el mensaje de Jesús. De hecho, pues cuenta Flavio Josefo que hacían incluso acampadas para esperar su visita y escucharlo hablar. En este clima de multiplicidad social muy tensa, porque todas estas facciones pues, no se llevaban bien, existe además de una dualidad de poderes, una dualidad de derecho, de ordenamiento jurídico, el derecho romano y el derecho judío. ¿Qué ocurre? Que Roma, en virtud del principio ius suis legibus uti, es decir, que cada uno se maneje con su propio derecho, que aplicaban a todas las provincias, no solo a Judea, pues dejaban a los judíos que se autogobernasen, se autojuzgasen y la autoridad romana un poco estaba allí presente como para mantener, como instancia superior por supuesto, pero para mantener el orden público. De hecho, un romanista muy importante español, Antonio Fernández de Buján, dice que la presencia en Judea de Roma, igual que en otras provincias, lo que pasa es que él habla en concreto de Judea, es casi simbólica. En realidad,
se traduce en el cobro de impuestos y en la presencia militar para mantener el orden público de las revueltas que pudieran surgir. Pero también habla Fernández de Buján de que las cohortes que existían no llegaban a 240, que son muy pocas en realidad, y que se les dejaba actuar conforme a su derecho. Por tanto, Roma consiente que el Sanedrín, que es la Suprema Asamblea Religiosa, concentre todos los poderes religiosos, políticos, consiente, por tanto, la existencia de ese tribunal, un tribunal, entre comillas, nacional, provincial, y que además juzguen y apliquen las leyes del propio derecho penal judío. Por tanto, la primera cuestión jurídica que debemos aclarar es que la condena de Jesús es de los judíos, porque son ellos los que lo juzgan en primer lugar. A Pilato le correspondería el ius gladi. El ius gladi, nos dicen las fuentes, que es el derecho a autorizar, o la potestad que tiene el gobernador de Roma, a autorizar la condena a muerte. Y verán por qué. Porque todo lo que suponía la ejecución de una pena de muerte implicaba una revuelta. Entonces, por eso, la autoridad romana debía controlar cuántas ejecuciones se llevaban a cabo y mandar la presencia militar para evitar desórdenes públicos. Pero nada más. De hecho, hay un romanista italiano que tiene un libro muy profundo sobre el proceso de Jesús, que habla de la imposibilidad material de que las cohortes militares romanas detuvieran a Jesús. Es decir, según él y según parte de la doctrina muy autorizada, cuando el Evangelio de San Juan habla de que a los alguaciles judíos le acompañaban los militares romanos, hace referencia a una presencia de esos militares invigilando, como vigilando que no hubiese ninguna alteración del orden público, pero no practicando ellos mismos la detención. De hecho, hay dos pruebas que evidencian esta afirmación, que son, primero, que cuando le llevan los judíos a Pilato a Jesús, él da muestra de no saber quién es ni por qué se lo llevan. Y por otra parte, el arrebato de violencia de Pedro contra el alguacil al que le corta la oreja, pues si hubiese sido contra el acto de la detención romana, él mismo hubiera caído como prisionero, ¿no? Entonces, podemos decir, por tanto, que el Sanedrín juzga y que Pilato autoriza la condena ya impuesta. Pero no ocurre esto. ¿Por qué no ocurre? Porque los judíos no se conformaban con la pena que ellos preveían en su derecho, sino que ellos querían la crucifixión. La crucifixión posiblemente por lo que conllevaba, por la damnatio memoriae. ¿Qué significa eso de la damnatio memoriae? Es borrar cualquier rastro de la existencia de una persona. Todos los crucificados no tenían derecho a sepultura, no eran sepultados y, por tanto, el fallecido que no tenía un lugar donde rendirle culto, pues era absolutamente olvidado, iban a fosas comunes. Además, la crucifixión estaba también pensada pues para esclavos, para no ciudadanos romanos, para criminales, para, sobre todo, bueno, delincuentes de alto nivel delictivo. Entonces, ellos pretendían la crucifixión probablemente para borrar cualquier rastro de la existencia de Jesús. Recordemos que Poncio Pilato autoriza la sepultura de Jesús ante la súplica de José de Arimatea, si no, no lo hubieran enterrado. Por tanto, ¿qué ocurre? Que para justificar la condena romana, Pilato tiene que saber de la comisión del delito que se le imputa y tratar de juzgarlo o iniciar un procedimiento para ver si realmente se le podía imputar un delito contra la autoridad de Roma o contra el derecho penal romano. Por tanto, el proceso de Jesús se sustancia en dos fases claramente diferenciadas: el proceso judío ante el Sanedrín y el proceso
romano ante el gobernador, el procurador de Roma. Analizando la primera fase del Sanedrín, debemos decir que se cometen, que esto no es derecho romano, es derecho judío. Las fuentes que se manejan son el Talmud, que es una especie de código legislativo que une no solo la Torá, que son las leyes de la Biblia hebraica, los 5 primeros libros de la Biblia hebraica, sino también disposiciones de rabinos y tradición judía. Luego estaba la Misná, que es una especie de jurisprudencia, como una especie de compilación de jurisprudencia, de opiniones jurisprudenciales de rabinos judíos, y según estas fuentes, pues se cometieron multiplicidad de irregularidades en el proceso de Jesús. Entonces, voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan nos describe el momento inicial del prendimiento y nos dice que era de noche, que llegaban los sumos sacerdotes y los fariseos a la casa de Caifás, llegaban con linternas, antorchas y con luces, ¿no? Con armas y con luces. Sin embargo, la ley judía, el Talmud concretamente, pues habla de que el tribunal no debe reunirse, no debe ejercer actividad alguna antes del sacrificio vespertino. Es decir, solo se reunirán desde el sacrificio matutino hasta la tarde. También el Talmud habla de, concretamente dice, leo literalmente, no juzgarán en víspera del sábado ni de día de fiesta. Todos sabemos que se celebra en víspera de la gran fiesta de la Pascua. Caifás, que es el juez, actúa también como acusador. Esto es una duplicidad que a todas las legislaciones le repugna, porque no se puede ser fiscal y juez a la vez. De hecho, el Deuteronomio 19, 16, 17 dice: se negará al acusador el derecho a sentarse como juez. El Sanedrín, por otra parte, no examina con cuidado la calidad de los testigos. Es más, no lleva a cabo ninguna de las observancias procesales prescritas por la Misná. Miren, como todo procedimiento, la Misná dice que lo primero que hay que hacer es ver si procede o no procede la imputación del presunto delincuente. Segundo, valorar las pruebas. Si son testificales, pues que los testigos testifiquen bajo juramento por separado. Y por último, el pronunciamiento judicial. Bueno, pues en este caso no se da así, puesto que los testigos van en tropel, es decir, se habla en el Evangelio de San Mateo de que muchos testificaban públicamente, en falso, uno por uno, contra él, y los testimonios además no eran acordes. Recordemos que las declaraciones testificales de cargo eran dos. La primera era la pretendida afirmación de Jesús de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, lo que tenía como fundamento jurídico que atentaba contra la ley prevista en Deuteronomio 13, 1, 5, según el cual cuando surja un profeta que predique cualquier tipo de prodigio que esté en contra de la autoridad debe ser condenado a muerte. Y por otra parte, la identificación de Jesús como Mesías también constituía un delito de blasfemia tipificado en el Levítico 24, 15, 16, que literalmente dice: quien blasfemare en nombre de Dios muera sin remedio. Es decir, con ambos delitos se procedía a la pena de muerte. Hay que decir que se obvió por completo la fase del procedimiento de la escucha de los testigos de descargo. Bien es cierto que ningún discípulo de Jesús quiso testificar. Es más, todos conocemos la negación de Pedro. Pedro, por amor a su maestro, pues se mantuvo allí en el atrio, de los pocos que estuvo allí, pero en ningún momento se pronunció a favor, ¿no? Bastaba, dice Flavio Josefo, mínimamente una breve referencia, bastaba solo un testimonio en contra para que ya el procedimiento hubiese derivado de otra manera. Sin embargo, nadie habló, probablemente Pedro por el miedo insuperable que
embargaba al ver que la condena de Jesús era inevitable. Por tanto, las pruebas de cargo resultaban contradictorias y, como resultaban contradictorias, se procede al interrogatorio del acusado, claro, sin éxito ninguno. ¿Por qué? Pues porque Jesús nada responde. Leo literalmente del Evangelio: se levanta el sumo pontífice y le dice: nada respondes, ¿qué dices a estos que testifican contra ti? Nada. Jesús callaba. Los jueces se ponen muy nerviosos y entonces intentan rememorar palabras de Jesús que él había dicho antes en momentos públicos importantes. Por ejemplo, rememoran algunas de sus polémicas conversaciones en las fiestas de la dedicación al templo, cuando le preguntan: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús contesta: os lo dije y no me creéis, yo y el Padre somos una misma cosa. Por tanto, Caifás lo recuerda públicamente, impera insistiendo a Jesús con su juramento: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús, en un arrebato escueto, pero claro, afirma solamente: yo soy. O sea, es que no se defiende. Y antes de examinar su respuesta, de contextualizarla, Caifás directamente lo criminaliza, gritando, vociferando: blasfemo, permitiéndose así influir en la opinión de los demás jueces. Por tanto, pide los votos públicamente y, en general, así se van pronunciando. Sin embargo, la ley judía, la Misná 15.5, establece claramente que los jueces absuelven o condenan por turno, que deben deliberar durante una noche antes de condenar a muerte, y que siempre se reunirán y comenzarán entre ellos a analizar el examen de la causa uno por uno, compartiendo su parecer. Sin embargo, esto no ocurre así. Todos se pronuncian públicamente en el mismo acto, por la noche. La sentencia se dicta ese mismo día. Y otra cosa también irregular es que se pronuncia en la casa de Caifás. El Evangelio de San Juan nos dice: llevaron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el pretorio de Pilato, y sin embargo las condenas, según el Talmud, pues debían ser pronunciadas solamente en la sala de piedra de sillería, obligatoriamente dedicada a los juicios criminales, o pena de nulidad, es decir, que la sentencia tenía un defecto de nulidad, un defecto de forma que implicaba la nulidad de derecho. De forma irremediable se va a producir el siguiente juicio ante la autoridad de Pilato. Como podemos deducir de lo ya explicado cuando hablaba del contexto sociopolítico, el representante del poder de Roma disponía de amplios poderes con base en el imperium del princeps, del emperador, que era quien la había nombrado. Él podía proceder con total libertad. Es más, procedía siempre con total libertad, pero es que además sustanciaba los procedimientos judiciales de este momento. El derecho procesal romano prevé un proceso en el ámbito penal que se llama el proceso de la cognición extraordinaria, la cognitio o conocimiento de la causa extra ordinem, fuera del orden. Digamos que son unos procedimientos que se arbitraban de manera sumaria, rápida, se sustanciaban en una sola fase. Eran normalmente, por razones de seguridad jurídica, se pedía que fueran por escrito o que se recogiesen acta, pero en muchos casos, sobre todo en delitos que atentaban contra la autoridad romana o podían haber supuesto rebeliones, o el imputado era una cabecilla de una facción problemática o un líder de una revuelta, pues entonces se sustanciaban de manera aún más breve, con mayor libertad para el magistrado y de manera oral, de tal manera que la oralidad es fundamental, cosa que, claro, en el caso de Jesús, pues como no habló, pues apenas habló, pues tampoco tuvo opción, digamos, todavía tenía menos opción de defenderse en este contexto. Debemos decir que lo normal
lo normal era, como todos los procedimientos, lo normal era admitir a trámite una nueva denuncia, después practicar la prueba y después el pronunciamiento de la sentencia. Admitir a trámite la denuncia le resultó muy fácil a Pilato porque los actos que se le imputaban pues, se reconducían fácilmente a un delito tipificado en una lex Julia de Bi, aprobada en el año 8 a.C. Bueno, es la lex Julia de Majestatis, que tipificaba el delito de perduelio o alta traición contra la autoridad de Roma, que no viene a ser nada más que cualquier comportamiento que se ejerciese poniendo en peligro o levantando a la población en contra de la autoridad de Roma. En este contexto, pues Pilato actúa, como digo, con absoluta libertad, porque el procedimiento se lo permite, porque además ve que puede admitir a trámite la acción judicial penal de los judíos con solvencia, con respaldo y fundamento de derecho, pero sí debo decir que él se mantuvo en todo momento o quería mantenerse en estricto cumplimiento de la norma, por una razón, porque existía la posibilidad de apelar la sentencia ante el emperador de Roma. Lo que ocurre es que, como nos afirma un jurista, Modestino, un jurista del siglo I después de Cristo, las apelaciones, digamos que Pilato sabía que no se iba a dar el tema de la apelación porque normalmente interesaba, dice Modestino, en sus escritos, interesaba que las ejecuciones a pena de muerte se llevaran a cabo rápido en los supuestos de sediciones o de incitación a revueltas populares. Por otro lado, aunque existen opiniones diversas sobre si Pilato ejecuta la sentencia o dicta una nueva, es decir, si lleva a cabo lo que llamamos el exequatur. El exequatur era dar validez a una sentencia pronunciada por otro tribunal para justificar la imposición de la pena de muerte. Bueno, pues en nuestra opinión, Pilato no se limita a ejecutar lo ya decidido por los judíos, sino que se interesa por el caso e inicia contra el reo el procedimiento judicial que ya hemos descrito antes de la cognición extraordinaria. Miren, para que puedan comprobar o ver un poco, visualizar la importancia que tenía que Jesús se defendiese y no lo hace, es que en estos procedimientos de cognición extraordinaria penales ni siquiera acompañaban a los reos los abogados, sino retóricos. Era tal el poder de la palabra que se buscaba para la defensa de los imputados a personas que tuviesen la capacidad de convencer, aunque no tuviesen tanto conocimiento jurídico. De hecho, de ahí viene la palabra abogado, viene de advocatus, el llamado ad vocare, llamar a, porque mientras el procedimiento se sustanciaba, era posible que un retórico, un orador, pues necesitase asesoramiento jurídico. Y entonces mandaba llamar a un jurista, de ahí advocare, advocatus. Entonces era tal la importancia de la palabra que Pilato en todo momento intenta que Jesús hable. Por eso desde el principio estoy diciendo que esa conducta de indefensión pues hace excepcional el procedimiento. Pilato, aparte de la fama y rumores, es decir, de la opinión pública que se vertía sobre la figura de Jesús, le dio, como era de esperar, al interrogatorio, pues mucho valor. Dos aspectos quiero destacar también en este asunto. Uno respecto a la prueba testifical y otro respecto a la confesión del imputado. Respecto a los testigos, el derecho procesal romano no recoge unas reglas explícitas relativas al examen de las testificales. Simplemente dice la ley romana que
se admiten testimonios escritos si se entregan antes de que se inicie el procedimiento, testimonios orales que se pueden vertir en el mismo mientras se sustancia y que los testigos deben ser interrogados siempre bajo juramento. Respecto a la confesión, que como todos sabemos es la declaración con la que el acusado reconoce su culpa conforme a la acusación que se formula contra él, la norma procesal de la cognitio extra ordinem establece que la confesión no era resolutiva. Es decir, se le atribuía al magistrado su libre apreciación y debía ser reforzada en todo caso con otros medios de prueba. De hecho, Pilato intenta en todo caso la confesión de Jesús con el fin de refrendar o de tener una mayor argumentación para su condena, porque no le eran para nada convincentes las acusaciones del Sanedrín. En cualquier caso, también quiso librarse. Esto no es que esto es una opinión mía, pero no es que la diga yo, sino que también vienen en algunos evangelios apócrifos, como los Hechos de Pilato, el Evangelio de Nicodemo, que hablan de que él quiso librarse en todo momento porque, le repugnaba un poco la revuelta, quería estar tranquilo creyendo que cuando se lo llevan a Jesús todavía no lo habían juzgado, le dice, y además esto lo afirma el Evangelio de San Juan también, cuando le dicen, si no fuera malhechor no te lo traeríamos. Y él, creyendo que todavía no lo han juzgado, le dice, bueno, pues les compele a que lo juzguen por su propia ley, por la ley judía. Ante esta situación en la que ellos insisten en que ya está juzgado y condenado, opta por el interrogatorio y actúa de forma análoga al Sanedrín, es decir, sin guardar ninguna formalidad. Le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contesta solamente, esta vez tú lo dices. Todo ello lo hace desde el Gabatá, desde el pretorio, que era una zona, nos describe Flavio Josefo, una zona en alto de la residencia del procurador de Roma, una zona en la que estaba visible, en la que todo el pueblo podía vociferar e incluso escuchar lo que allí se desarrollaba. Los judíos, comprobando que el procurador no era sensible a sus acusaciones, para conseguir su propósito y para que Pilato no entendiera el concepto de rey como una autoridad mesiánica sin ser una amenaza para la autoridad de Roma, apostillan diciendo que Jesús además pretende enseñar al pueblo desde Galilea, por toda Judea, a que no pague impuestos y pretende suplantar la autoridad romana. A lo que Pilato le increpa a Jesús, no oyes lo que dicen contra ti, pero él no responde nada. Actitud, como dice el Evangelio de San Mateo, que le maravilló, le sorprendió sobremanera al procurador. Comienzan de esta manera 3 expedientes judiciales permitidos en el ámbito de esta libertad de la cognitio extra ordinem, que según parte de la doctrina pues pueden ser un intento de evitar la sentencia de crucifixión. El primer expediente pues es llevarlo ante Herodes. Ustedes ya saben que como Jesús es nazareno, nace en Nazaret, en la provincia de Judea, allí tenía competencia el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, entonces lo llevan. Cuando, según cuenta el Evangelio, lo llevan ante Herodes, pues Herodes tiene una gran ilusión y manifiesta emoción por juzgarlo. De hecho, algunas fuentes apócrifas hablan de que pretendía incluso presenciar algún milagro y lo incitó a ello, le preguntó en tono burlesco, pero Jesús es que no contestó absolutamente a nada, mantuvo una actitud pues pasiva, de cabeza agachada, a pesar de que escribas y sacerdotes vociferaban insultándole en su contra. Ante esta situación sin sentido, Herodes pues se mofa un poco y dice literalmente, me habéis traído a este hombre, habiéndolo interrogado yo, no encuentro en él delito alguno y por tanto se lo vuelve a enviar a Poncio Pilato. Nada hecho pues digno de muerte, dice Pilato, cuando Herodes lo devuelve, ¿no?
comienza, después de que Pilato lo recibe, comienza el segundo expediente, que era el privilegio pascual. Esto era una costumbre judía de el día de la Pascua, pues liberar a un preso, a un condenado a muerte. Y en este caso Pilato actúa movido por su mujer, Prócula Claudia, que además era una mujer muy influyente, muy culta. Se sabe que era una gran matrona romana. De hecho, Prócula Claudia, probablemente dice parte de la doctrina, otros no, pero un nutrido sector doctrinal afirma que podía ser una nieta del emperador Augusto, que tenía bastante influencia. Además, en este tiempo las mujeres no tenían un papel público relevante, pero sí en el ámbito privado pues eran mujeres muy formadas. Ella en concreto, Flavio Josefo se refiere mínimamente a ella, pero habla de que era una mujer profundamente interesada por la cultura oriental, por la cultura de la provincia, de hecho, y por su derecho. De hecho, comentan las fuentes apócrifas que probablemente entabló cierta amistad con Magdalena y con la Virgen María, con la Madre de Jesús. Y ella es la que, pues, un poco incita a Pilato a que lo someta al privilegio pascual, alegando un sueño que ha tenido, que todos conocemos, el sueño de este hombre es justo, es soñado y no va a traer nada más que perversión y situaciones nefastas para nosotros y para nuestra familia. Y en un alarde de reconocimiento de su esposa, que también debo decir que normalmente a los procuradores romanos que se trasladaban a las provincias sin pacificar no les acompañaban las mujeres. Quiere decirse que Prócula Claudia sí que estuvo 13 años, se sabe, viviendo con él, lo cual era una mujer valiente y sobre todo implicada con el contexto social en el que al final pues, se veía abocada a vivir. Bueno, también saben ustedes que no tuvo éxito porque los judíos vociferan a favor de Barrabás, un celote terrorista, y prefieren salvarlo a él. Y entonces, probablemente aplicando la lex Julia de vi publica et privata, también de Octavio Augusto, el emperador anterior a Tiberio, el que estaba vigente en esa época, que decía: no deberá oír ningún magistrado vanas vociferaciones del pueblo cuando pretenden que sea absuelto o culpable de un delito una persona, un individuo. Pilato, amparándose en probablemente en ese precepto legal, pues después de fracasar con el privilegio pascual, afirma de nuevo: me habéis traído a este hombre como un alborotador del pueblo, habiéndolo interrogado ante nosotros, no hallo en él delito alguno. Nada, pues, ha hecho digno de muerte, por lo que lo corregiré y lo soltaré. Esto lo dice en concreto el Evangelio de San Lucas 23, 16, 20, mientras que el Evangelio de San Juan afirma que Pilato ordena azotar a Jesús antes de que se haya producido veredicto alguno, sin que haga alusión, San Juan no hace alusión al hecho de esa frase clave, lo corregiré y lo soltaré, a la que mucha doctrina se ha agarrado para decir que el averberatio, la flagelación, fue un intento de mostrar a Jesús destrozado y amansar o a conmover a la muchedumbre. Por tanto, procede a la flagelación. Miren, la flagelación de lege, es decir, por ley, es una condena que precede siempre a la crucifixión. Es decir, todos los crucificados previamente eran azotados. Lo que ocurre es que esta flagelación, la verberatio, que se llama así, era una pena tan cruel, consistía en 40 azotes que se tardaba en dar más o menos. Siempre que hablo de estos datos hablo de fuentes como Flavio Josefo, Dion Casio, fuentes históricas. Se tardaba más o menos de 3 a 5 minutos en ejecutarla. Se llevaba a cabo con unas varillas en las que iban
trocitos de plomo al final de cada una de las tiras de cuero que procuraban unas heridas pues casi de muerte. De hecho, las fuentes hablan de que la crucifixión era más que nada ya prolongar la agonía del condenado, pero que ya prácticamente iban muertos. De hecho, no se conoce ningún crucificado que llevase hasta el lugar de la ejecución el patibulum, que era el tronco de la cruz en el que iban los brazos. Solamente se conoce el caso de Jesús. También es cierto que Jesús lo crucificaron en una cruz sublimis. Sublimis significa más alta de los demás, ¿no? Pues haciendo alusión a que se proclamaba él rey de los judíos y un poco pues, como de mofa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los azotes, esa pena, era una pena infamante, especialmente cruel, vergonzosa, por otro motivo. Miren, los evangelios apenas consignan la pena de flagelación, apenas la recogen, pero no la describen. Probablemente los evangelistas les dio pudor describir una pena tan cruel y el sufrimiento de Jesús. Primero, que era una pena que solamente se aplicaba a los más altos criminales, a esclavos, estaba prohibida por la Lex Julia de vi publica privata, estaba prohibida, estaba prohibido que se ejecutase a los ciudadanos romanos, solamente a los provinciales, a los extranjeros, a los esclavos y a los, digamos, a los más perversos criminales. También se sabe, nos lo describen. Vamos a ver, es que después de los evangelios, la Iglesia de los primeros años recoge una literatura que se conserva en la Biblioteca Vaticana, una literatura que le llaman los romanistas la literatura del horror, porque se describen con detalle la pena de la flagelación tal y como la vivió Jesús. Y pues probablemente los evangelistas la obviaron también, porque en esta literatura del horror se dice que las heridas llegaron a saltarle las vísceras, se le abrieron las venas, balbuceaba y temblaba con la voz. Afirman algunos literatos de estos primeros cristianos, casi como orando, como rezando, hablando en voz bajita. Le vertieron sobre el cuerpo un cubo de sal, porque la sal entendían que reanimaba al que ya estaba casi inconsciente por el dolor de las heridas y que cerraba también algunas hemorragias, que eran múltiples y especialmente pues, crueles. Y luego otra cosa que es llamativa es que la flagelación se practicaba al condenado desnudo completamente. Es decir, no llevaba ni siquiera el calzón que todos visualizamos con Cristo en la cruz, sino que estaba totalmente desnudo, agarrado como a gatas, hablan las fuentes, en una especie de mojón de hierro que estaba allí situado en el pretorio. Entonces, claro, era tal la vergüenza, ¿no?, de los evangelistas de describir esta situación, pues que probablemente solo la recogen y no la mencionan. Todo lo que sabemos es a través de esta literatura, ya digo, fruto de escritores de los primeros años de existencia del cristianismo. Claro, la cuestión está: ¿existía la posibilidad de la flagelación sin crucifixión? Pues sí. Es decir, el derecho penal romano, por ley, prevé la flagelación previa a la cruz, posiblemente para que la cruz fuese solo ya la agonía final, pero, y no se prolongasen durante días los crucificados hasta morir, pero también prevé el derecho penal la posibilidad de la flagelación como escarmiento, pudiendo sustraer al condenado de la crucifixión posterior. Entonces, claro, ese gesto de ecce homo
aquí tienen al hombre, probablemente, no sé, esto ya lo dejo a criterio de cada uno, probablemente pues Poncio Pilato pues, quiso conmover a la muchedumbre y evitarle la condena. Pero entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo condena? Claro, ¿por qué? ¿A qué viene? Pero si tú no te crees las acusaciones, si no lo ves claro, si no hay pruebas testificales acordes, si él no se defiende pero tampoco hace algo o manifiesta nada en contra de la autoridad romana, sino que se somete humildemente a pues el escarnio público, ya saben, la corona, la burla, todo lo demás sin hacer ningún mal movimiento, ¿por qué lo condena? Bueno, pues en mi opinión la condena es una decisión no judicial, sino política. Es decir, él no actúa como magistrado, como juez, probablemente le hubiese dado el escarmiento, probablemente, no lo sé, ¿no? Pero le dice, lo corregiré, ¿no? Dice literalmente el Evangelio de San Lucas, lo corregiré, lo azotaré, lo corregiré. No sé, probablemente, pues no quiso condenarlo desde un punto de vista judicial. La condena, que es una sentencia judicial en toda regla al final, pero la condena tiene un fundamento más que judicial, jurídico, político. ¿Por qué? Pues porque los judíos casi lo hacen a él cómplice del delito que le imputaban a Jesús, porque le dicen literalmente, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Juan 19:12. Esta razón es fundamental y evidente. La postura de los judíos original, presentando a Jesús como blasfemo, va a terminar ante Pilato con el fin de conseguir la crucifixión por imputarle al propio Pilato el delito de perduelio o alta traición. Entonces, claro, esto que es un sorprendente arrebato de lealtad a Roma por parte del Sanedrín, pues lleva a Pilato pues, a la condena final. Y bueno, yo creo que, no sé si voy bien de tiempo o ya he terminado, porque ya creo que sí, ¿no? Que por si quieren hacer alguna pregunta, porque yo creo que así, pues ya ustedes ven que es una sentencia final que pone fin a un procedimiento sumario, libre de forma, oral, en el que el magistrado pues actúa con total discrecionalidad, llevándolo ante Herodes, el privilegio pascual, condenándolo previamente a la flagelación y finalmente lo sentencia y acaba así un procedimiento pues lleno de dolor de las personas que lo acompañaron y permítame que haga un recordatorio pues de su madre, de la Virgen. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que, bueno, pues en definitiva es que era inevitable. O sea, yo ya desde aquí pues invito a que cualquiera de los que aquí presentes pueda comentar algo o preguntar y bueno, si Carmen pues tiene la amabilidad de contestar, pues perfecto, y si no, pues continuamos. Cuando termina la condena, se conoce el famoso acto, ¿no?, que va a la fuente y se lava las manos, simbolizando que se limpia un poco de esa culpa. Podía simbolizar como en ese momento, ¿no?, de juez, de decir, me desquito de la pena y de toda la pena, ¿no?, toda la condena. Te voy a contar, si me permites que te voy a contar una anécdota. Hay iglesias orientales, coptas, que incluso a Pilato lo tienen santificado. Es decir, a ver, pues, no, quiero decir
que podía haberlo evitado en la crucifixión, tenía todo el poder para hacerlo. Era el emperador personificado en la provincia, tenía todo el imperio, él podía haber hecho lo que quisiese. ¿Qué le pasó a Pilato? Creo yo. Primero, él llevaba allí ya mucho tiempo, cobrando impuestos de forma abusiva, enriqueciéndose a nivel personal. Le convenía también, de cara a Tiberio, pues no quedar como un débil que al final pues no había conseguido pacificar a la provincia. Y claro, pues si lo absolvía probablemente hubiese habido una revuelta, que las revueltas se traducían en auténticas guerras cruentas y que al final llegaba noticia a Roma. Entonces, claro, ¿podía haberlo hecho? Pues sí, pero bueno, claro, esto es muy difícil sustraerse de la fe. Claro, es que desde un punto de vista de la fe era inevitable, pero desde un punto de vista jurídico, realmente yo estoy convencida, como la mayor parte de la doctrina, de que fue una decisión política y no judicial, porque él no encontró. No es que no encontrara culpa, es que no le vio amenaza, no vio amenaza en su mensaje. Es más, es que había testimonios entre las voces, también habría alguno que dijera, no, oye, el cobro de impuestos, él dijo lo del César al César y lo de Dios a Dios, que ahí se oían voces que también por miedo, ya digo que los testigos de descargo no se pronunciaron, o sea, allí no apareció ningún discípulo de Jesús y probablemente se escondían, pero que él no vio tampoco, seguía el contexto de Jesús, no sabía quién era, pero había oído hablar de él. Fundamentalmente se habla de Prócula Claudia, que sí que se había interesado, parece que ella sí que había acudido alguna vez a escucharlo. Entonces puede ser que él pues dijera, bueno, ¿por qué? Entonces desde un punto de vista estrictamente judicial, para una pena tan infamante, una pena tan desproporcionada, pues no. Lo que pasa que al final, pues efectivamente en ese gesto, y bueno, esto es una cuestión de opiniones. No sé, yo creo que lo podía haber liberado, pero claro, no lo liberó. La razón Bueno, Carmen. Política aquí. Carmen, magnífica e interesantísima tu exposición como siempre. Muchas gracias. Yo creo... Se escucha así mejor, ¿no? Es que da igual, no sé. Es para la radio. Ya, para la radio. Hay una cosa que siempre es interesante en este tema, porque como tú dices, las opiniones aquí, sabes que tenemos inquietudes comunes con este tema, sobre el proceso de Jesucristo, desde el punto de vista de la ley judaica y desde el punto de vista del derecho romano. Benedicto XVI llega a una conclusión, después de haber puesto mucho en Jesús de Nazaret, de que la Misna, entre otras cosas, recoge el Tratado de Sanedrín, pues no se recopila hasta 200 años después de la muerte de Cristo por Judas Nasí, ¿no? Entonces no se sabe si la norma estaba vigente o no, nunca se sabrá. Por ahora con las fuentes que tenemos nos resulta muy complicado. Yo en lo que he indagado sí he llegado a lo mismo, en la saga de las losas, de la piedra que no se celebra, en la concordancia de los dos testigos, la necesidad incluso de que si Jesús no se quiere defender, uno de los miembros del Sanedrín actuase en defensa suya. Se trata también el tema de la Pascua y demás, pero los mismos sinópticos tratan de una manera distinta que San Juan, porque tú ves que San Juan no trata el proceso ante Caifás, lo trata ante Anás. Los sinópticos sí entran. Lo único que dice que Anás lo llevó en presencia de Caifás, no dice más. Pero no quiere decir que no tuviesen presencia de Caifás. Entonces, llega un momento en que ya se plantea un tema, incluso en la presencia de Caifás, de la sesión nocturna, si hubo una sola sesión o hubo dos sesiones, porque entran en contradicción. No en contradicción, todos llegan a la misma armonía. Parece que se reúnen en casa de Caifás, que no se tendrían que haber reunido. Si a una cuestión formal, no iban a ir por la noche al Sanedrín todos los sanedritas, sino que tratan, creo yo, que confirmar por la mañana, como dice uno de los evangelistas, esa declaración de culpabilidad que hacen por la noche, en la que no estarían todos los sanedritas, estarían
en casa de Caifás. No se dice en ningún momento que se reúne desde luego en la sala de Caifás, en la sala del Sanedrín, Sanedrín Supremo. Entonces, todo esto da lugar a una serie de contradicciones que es muy difícil señalar, yo no sé lo que opinarás tú, de vertebrar ese proceso. Se sabe que se convierte de delito de blasfemia en una perdualio, es decir, rebelión contra Roma. Y lo que tú has dicho es totalmente cierto. El proceso, creo yo, que se convierte en lo políticamente correcto. Él hace un acto aparente de lavarse las manos como un signo de purificación interior para eludir una responsabilidad que tiene. Porque, como dice Guardini, es un proceso a la verdad. A ver, ¿te puedo contestar? Sí. Vamos a ver. Lo he dicho desde el principio. Sobre este tema me siento ignorante. Cuanto más estudio, más me doy cuenta de que menos sé. Bienvenida al club. ¿Qué ocurre? Nos movemos efectivamente en un terreno movedizo en el que las fuentes históricas, que sí que están, digamos, reseñadas, hablan muy poco de Jesús. Entonces nos movemos con fuentes, efectivamente, sobre la Misná, el Talmud. Claro, se reconstruyen después. También pasa con los evangelios. Los evangelios, lo que pasa es que hay digamos que hay menos tiempo de publicidad de los evangelios desde la vida de Jesús. Yo siempre digo que la obra de Platón se conoció 1000 años después. Y todos nos creemos que lo que aparece en la obra de Platón es de Platón. Entonces, no sé, claro. Sí, si es que este es el gran tema. Las actas de Pilato. Claro, hay un evangelio apócrifo de Nicodemo que se llama Hechos de Pilato, que también habla de forma muy, digamos, exhaustiva de este procedimiento. Esto, en realidad, nos movemos, ya digo, en un terreno movedizo de opiniones y no en la certeza. La única certeza yo intento, cuando construyo este discurso pequeño, extraer, o sea, ordenar un poco mis conclusiones de aquello que leo, sin tampoco, porque claro, en un auditorio pues también resulta un poco tedioso ir citando las fuentes continuamente, ir citando a los autores continuamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo lo que la dice conclusión que se... Perdóname un inciso. Efectivamente hay parte de la doctrina que habla de 2 interrogatorios. Uno primero ante Caifás y luego otro por la mañana en cumplimiento de la ley judía. Parece que hay otro interrogatorio, según unos, pero... Es que ni siquiera los evangelistas en eso... En cualquier caso, vamos a ver, en cualquier caso, el prendimiento de noche, que lo lleven a casa y no a que no lo lleven preso y que a la mañana siguiente lo lleven a la casa de la sillería donde se debía reunir el tribunal. Esa prisa. Eso es ilegalidad. Eso es una auténtica irregularidad judicial. El hecho de los testigos es que ni siquiera los llamaron a los testigos de descargo. Es cierto que nadie dijo, cuidado, que nadie lo dijo, pero tampoco los llamaron. Fundamentalmente esa nocturnidad y esa privacidad, solo con la vigilancia de la cohorte romana que sí que vigilaba para mantener el orden público, pero esa nocturnidad ya te dice, ¿no? Y coinciden las fuentes en esa nocturnidad. Ya que hay otro interrogatorio, un segundo interrogatorio, pues sí, hay muchas fuentes que establecen una doble fase en el proceso judío. En cualquier caso, Juanjo, tú sabes muy bien, porque lo hablamos muchas veces, yo he querido aquí hacer el recorrido también por el proceso judío bajo mi punto de vista, pero fundamentalmente mi especialidad es el derecho romano. Lo que sí es cierto que los evangelios no hablan del derecho romano y lo que sí es cierto que existe un poder judicial supremo en el que ni cabía en el delito de perduelio o alta traición la posibilidad de apelar ante el emperador, con lo cual el procurador de Roma podía hacer lo que quisiera, que se sustanciaba en una sola fase, rápida, sumaria,
que la prueba testifical se practicaba en el momento, aunque error también. Pilato no interroga a nadie bajo juramento, simplemente oye y se limita al interrogatorio de Jesús, con el fin de conseguir posiblemente la confesión, y con la confesión, que no era resolutiva, y el resto de voces testificando en contra, pues ya construir la argumentación para la sentencia. Pero la conclusión que llegamos los dos, incluso Ratzinger dice que el verdadero proceso judicial es el que tú has puesto de Roma. Termina diciendo eso, porque la condena es romana. Y creo que coincidimos plenamente, es lo políticamente correcto. Da igual que muera un hombre, a pesar de que haya una injusticia. Y se lava las manos porque es lo políticamente correcto. Dicho para conservar el poder. El que uno se opone a sus derechos es indiferente, porque a mí no me han tocado. Cuando a una persona se le viola un derecho, se le está volando al resto de los ciudadanos. Exacto. Eso en el Sobre aspecto todo humano. aquí lo que llama la atención es la crueldad de la condena, y que Jesús prácticamente iba muerto cuando, según esta literatura primitiva, pues prácticamente iba muerto hasta el Calvario. Entonces, bueno, pues eso es lo que sobrecoge, y realmente, bueno, y sobrecoge a mí por encima de todo, de verdad, o sea, la actitud de él. O sea, que él no se altere lo más mínimo, que mantenga una actitud de sumisión, de aceptación, de indefensión absoluta, pues eso es también la verdad que sobrecoge mucho, ¿no? Porque lo normal es defender. Procura, Claudia. Sí, y en junio creo que es el santo. Creo que hay una festividad también de Poncio Pilato en una iglesia, lo tengo aquí apuntado, me parece, en junio. Pero bueno. Bueno, Carmen, pues ha sido un placer escucharte y agradecidísima de que estés aquí, de que hayas dedicado tu tiempo y que nos hayas ilustrado de esta manera. Yo no tengo más nada que decir. Manolo, que cierre. Saludar, porque antes no lo he hecho, a Lourdes Arce Jiménez, que Sí. es vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO. Decir que estamos aquí gracias a que el Ayuntamiento nos cede este espacio y poder desarrollar aquí la ponencia. También decir que es la Junta de Andalucía, concretamente la Delegación de Cultura, la que ha financiado todos los actos culturales que estamos ahora desarrollando, y, como no, agradecerte enormemente porque nos ha hecho pensar y nos ha dejado una visión que a lo mejor algunos pues no hemos tenido hasta hoy mismo, ¿no? Me gustaría, es de la Junta de Gobierno de la agrupación, tener un detalle contigo. Qué bien. Y bueno, por favor. Y agradecerte rápidamente.